Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy hablamos de política. Estamos a horas de que se arranque con la campaña electoral, cuando ya se permite a los diferentes aspirantes a cargos de elección popular realizar actividades relacionadas con su postulación a cargo de elección popular. ¿Cómo se está estructurando la actividad? ¿Cómo avanzan los cumplimientos de cada uno de los movimientos? Hoy tenemos dos invitados: la secretaria general de la Unidad de Política Limpia, la licenciada Ivonne Ardón. Siempre es un gusto que nos acompañe y hablar de estos temas de política, de la participación de la mujer y cómo están ya los cumplimientos que deben ser efectivos para los que aspiran a cargos políticos y de partido, mostrando sus cuentas claras. Y el abogado Lino Tomás Mendoza, reconocido dirigente del Partido Liberal de Honduras. Buenas noches, bienvenido, abogado. Muy buenas noches, un placer estar con la abogada Ardón, una profesional muy involucrada en este proceso de la fiscalización, transparencia y una asesora permanente del Partido Liberal en temas electorales, fundamentalmente en este requisito de llevar las cuentas claras de la Unidad de Política Limpia. Precisamente, además de dirigente político, estoy como funcionario del Consejo Nacional Electoral y el Consejo ha venido trabajando fuertemente en toda la estructuración. Estamos en el proceso todavía de inscripción de movimientos, ya han pasado algunas etapas, en este momento se está en la actualización por renuncias, revisión de las papeletas, revisión de fotografías y justo el 18 ya empieza la campaña política. El Instituto de Formación Político Electoral ya en funciones y pues un pleno de consejeros muy identificados con la democracia, muy comprometidos con el fortalecimiento del sistema, y queda pues echar a andar la otra etapa, que es que los partidos políticos cumplan su papel, porque en esta elección primaria interna el papel es de los partidos políticos, aunque cuentan con toda la asistencia del Consejo Nacional Electoral, con todo el financiamiento, pero es responsabilidad de los partidos políticos, y mucha de la transparencia electoral deberá pasar por el compromiso de los movimientos, de los líderes de los movimientos y de los representantes de las juntas receptoras de votos. Muy bien, ¿cómo está la Unidad de Política Limpia? Así la vamos a llamar, más allá de los que tienen que ver con el nombre primario de fiscalización y todo lo relacionado con las cuentas y los ingresos que tienen que reportar los aspirantes. Buenas noches. Ya han cumplido. Buenas noches, Ivonne. Buenas noches, abogado Lino. Sí, esta es para nosotros la primera etapa que deben de cumplir todos los que aspiran a los diferentes niveles electivos. Es la apertura de la cuenta bancaria diferenciada y el registro del responsable financiero. Una vez que el Consejo Nacional Electoral inscribió a los movimientos y a sus planillas, notificó al sistema financiero, en este caso a la IVA, desde el 23 de diciembre para que tuvieran ya esta información. Y a partir del 6 de enero, el Pleno de Comisionados de la Unidad autorizó la apertura de la cuenta, en vista que la ley solamente establece la apertura de una cuenta diferenciada, pero no le dice en qué momento se debe de aperturar. Eso queda entonces como una facultad de la unidad decidir a partir de qué fecha se pueden aperturar las cuentas y darle la posibilidad a los sujetos obligados de que ya puedan empezar a captar recursos y que se empiece a bancarizar, que es el fin único que tiene la institución, de que todo lo que se invierte en la campaña tenga un proceso de trazabilidad. Ya hay candidatos, hay precandidatos que ya han aperturado sus cuentas, ya han sido registradas ante la unidad, igual que su responsable financiero. Sin embargo, hay algunos cuellos de botella todavía, sobre todo en el interior del país, que le piden una serie de documentación a los precandidatos y eso atrasa el proceso para que ellos puedan aperturar su cuenta. Hemos tratado de mantener una comunicación bastante fluida con la IVA para que los requisitos no sean exagerados. Hay información que sí es sustancial, que los precandidatos deben de entregar,
Y una vez que la autoridad electoral, en este caso que es el Consejo Nacional Electoral, ha remitido los listados, ya no se debe pedir más una constancia, en este caso o del CNE o de la unidad, porque ya fue aprobado en un punto de acta por el Consejo. Ellos son la autoridad para el registro de los candidatos. A nosotros solo nos corresponde el registro de los responsables financieros y las cuentas bancarias. Así que yo voy a aprovechar este espacio para hacer un llamado muy respetuoso al sistema financiero que aperturen las cuentas de los precandidatos para que podamos realmente tener una fiscalización de manera correcta y oportuna sobre de dónde provienen los recursos que se invierten en estas elecciones primarias. Estamos conscientes que hay mucho temor por parte del sistema financiero, pero no es posible que un sistema esté en contra del sistema democrático, en contra del sistema electoral, prácticamente retrasando estos procesos que para nosotros es innegociable que los precandidatos aperturen su cuenta. Eso a nivel de alcaldes, diputados y presidenciables. Pero también entra en este proceso el registro de las cuentas bancarias de aquellos movimientos que no presentaron petición ante la unidad en la etapa de movimiento en formación para que registren sus cuentas como movimiento interno. Y esto es un punto clave porque más allá de que el aspirante a la presidencia de la República tiene que presentar su cuenta, que aspira a un cargo de diputado, en el caso de Francisco Morazán son 23, Cortés son 20, Santa Bárbara, por citar un caso, son 9, El Paraíso son 6. Ellos tienen que presentarla también, y los alcaldes de todos los términos municipales, pero el movimiento como tal también está obligado a presentar una cuenta. Su cuenta diferenciada y acreditar un responsable financiero. Entonces son dos momentos. Movimiento en formación, que una vez que fueron inscritos por el Consejo, desaparece esa figura y se convirtieron en movimiento interno. Esos movimientos internos que aperturaron cuenta cuando estaban en la etapa de formación, esa misma cuenta se le es válida para las elecciones primarias. Pero hay movimientos que no aperturaron cuenta como movimiento en formación. Pero ahora se ven obligados. Ahora tienen la obligatoriedad por mandato legal de aperturar esa cuenta diferenciada. ¿Y hasta cuándo es el límite? Porque el 18 ya se arranca y seguramente es el tiempo que van ya a aprovechar para promocionarse abiertamente, y eso ya es un gasto que como tal debe entrar en ese proceso de fiscalización. ¿Cuál es el límite pasado el sábado, Ivonne? Bueno, como pleno hemos trazado algunos tiempos para que los sujetos obligados aperturen su cuenta y la registren, al igual que al responsable financiero. La fecha máxima que el pleno ha armonizado es al 15 de febrero. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que todavía el día 8 de marzo vayan a aperturar una cuenta bancaria si ya estamos a un día. Entonces, todo lo que invirtieron hacia atrás no se bancarizó. Entonces, como institución, nosotros no podemos dar fe del origen de esos recursos. Y ahí es entonces la importancia de que las campañas no se vean empañadas por esa duda. Y ese es el llamado respetuoso tanto que se le han hecho a los movimientos internos, a los partidos que acompañen a los precandidatos para que todos aperturen cuenta. El objetivo es que a futuro no se vaya a manchar la candidatura que gane alguien porque no se pueda dar fe del origen de esos recursos. Y son dos cuentas diferentes, ¿verdad, licenciada? Una es los fondos públicos y otra los fondos privados. Bueno, eso es para los partidos y es ya de cara a las elecciones generales. En este momento prácticamente las inversiones son fondos privados, porque son internas, son de los partidos. Y para las generales sí ya hay una fiscalización mixta porque tiene los fondos que le da el Consejo Nacional Electoral, que son los fondos públicos, y las aportaciones que se puedan hacer por colectas populares, la militancia política, aportantes que deseen contribuir con el proceso democrático, y además de eso entran los legados y herencias que pueden tener los partidos. Por ejemplo,
Si tienen edificios y son alquilados, eso entra al pecunio del partido, eso también entra dentro de las cuentas. Pero aquí solo estamos hablando de cuentas de procesos electorales. Pero los partidos están obligados al 30 de abril de este año a presentar su informe anual. Y esto es para todos los partidos, no solamente para los que van a proceso de elecciones primarias. 30 de abril. Una fiscalización general de cómo están. Sí, ese es el informe anual que debe de presentar cada partido. Ahora, en el Consejo Nacional Electoral están dando toda la facilidad, porque decía la licenciada Ardón que hay muchos peros, sobre todo en el interior del país, que no abren una cuenta porque falta una constancia, pero a esta altura ya están prácticamente con pequeños cambios, lo que ha ocurrido con el movimiento de Carlos Urbizo, y lo demás está como se planificó, Lino. No, el Consejo Nacional Electoral es muy estricto en el cumplimiento del cronograma y presta todas las facilidades al efecto de garantizar la mayor transparencia. Recordemos que la integración ahora del pleno de consejeros representantes a los partidos políticos más los suplentes permite una lucha de transparencia, porque todos están pendientes de que se cumplan los plazos establecidos, y brinda toda la contribución. Ahora también los sistemas informáticos permiten ya procesar casi de manera instantánea cualquier duda, cualquier inquietud, y fundamentalmente la disposición de cumplir y fortalecer el sistema, porque uno de los elementos fuertes del Consejo es que después de las elecciones del 2021 quedó con la vara alta y tiene que perfeccionarse día a día, y se la perfecciona cuando brinda todo este tipo de facilidades para que se cumplan los plazos establecidos por la ley y se cumpla con el cronograma electoral. Bueno, en esta etapa estamos en la revisión ya incluso de imágenes o las fotografías de los aspirantes, eventuales cambios. ¿Hasta cuándo en el cronograma también esperan ustedes para todo esto? Porque habrá que tirar una papeleta, y ya hemos tenido experiencia, ambos han estado en actividades políticas hace varias campañas, y uno que otro por ahí se quedó sin imagen y aparece en blanco. Sí, eso está hasta el último momento, hasta un día antes, e incluso ha habido momentos en que el candidato no está de acuerdo con la fotografía y paga la impresión de la papeleta porque va de acuerdo a lo que él solicita. Se puede suceder hasta un día antes. Sin embargo, en este momento, precisamente nosotros, bajo la dirección de organizaciones políticas, tenemos la presión de Secretaría General y de la Dirección Electoral a través del Departamento de Documentos Electorales, de que las fotografías tienen que estar a la mayor brevedad posible, porque tiene que estar el diseño con los requisitos que establece la ley, para que puedan revisar con tiempo cualquier error y todo los apoderados legales de los movimientos políticos. Definitivamente hay toda una disposición, toda una decisión y una transparencia en este sentido, y en la comunicación permanente con los movimientos y la presión que se ejerce y la experiencia permite definitivamente cumplir con estos procesos de manera muy eficiente. Bueno, ¿cómo van a estructurarse, abogado Mendoza, en el tema de la imagen? Porque antes algo que fue típico en la dama, del retoque, y eso de repente es permitido, se han dado esas facilidades, pero ahora ¿cómo van a ir? ¿Hasta dónde van a permitir los retoques en hombres? ¿Y hasta dónde las mujeres? ¿Qué han conversado de eso? No, eso ahí, cuando se elabora, cuando el Pleno de Consejeros aprueba el reglamento de inscripción de partidos, ahí especifica con claridad el tipo de fotografía, las resoluciones, el tamaño, y ahí es una decisión personal si se quiere maquillar. Pero ¿hasta dónde van a permitir? Porque esto siempre ha generado mucha controversia, porque bueno, los años no se nos van por ir. No, y aquí hay imágenes de personas que van aspirando a cargos de elección popular, que fueron candidatos en el 90, han pasado 35 años y siguen con esa misma imagen. Precisamente, y es cierto, pero ahí no se puede hacer mucho, porque una vez que reúne el requisito, la resolución, del tamaño y todo, precisamente uno de tus departamentos, Chendo, vi una fotografía que la presentó ahora, que la
tiene como unos 15 años o 3 periodos anteriores que es la misma fotografía. Entonces, no, en eso no se puede ver mucho porque esa ya es una decisión de carácter personal. Lo importante es que reúna los requisitos esenciales que establece la ley. Y aquí son esos elementos que siempre generan la controversia y desde ahí, usted que es el elector, ya le están mintiendo porque no va en la realidad. No le salen las arrugas. No, pues sí, porque, bueno, hay que revisar esa planilla del paraíso. Para ver si identifican la misma persona. No, ya seguramente ya tenemos más o menos una idea de quién se trata. Bueno, sí, no, fíjate que en ese sentido, una vez que se establecen los requisitos en el reglamento, lo que busca, hay gente de mucha experiencia en el sistema de documentos electorales. Hay un ingeniero que tiene mucho. Sí, tiene sus límites, desde luego, ¿verdad? Correcto. Y eso es, una vez que reúne el requisito, no se puede obstaculizar puede poner la fotografía de 15 años y reúne el requisito de la resolución y de los tamaños y de todas las especificaciones. En eso es muy claro, la experiencia que tiene el Consejo en eso establece en el reglamento todos los requisitos de lo que debe llevar la fotografía. Ya es una decisión personal si pone la fotografía de los 15, 18, 20 años o la de los 60 o 65 años que puede tener en este momento el candidato. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Está el abogado Lino Tomás Mendoza y la licenciada Ivonne Ardón hablando de cómo están los preparativos para la campaña electoral. Este fin de semana ya inicia todo. No se vaya a sorprender usted si ve ya tapizadas calles y avenidas en todo el territorio nacional de los aspirantes a cargos de elección popular. Una pausa y ya volvemos. Seguimos al banquillo con nuestros invitados, la licenciada Ivonne Ardón y Lino Tomás Mendoza. ¿Cómo estamos económicamente? Se habían quejado la Unidad de Política Limpia, el Tribunal de Justicia Electoral, bueno, y el propio Consejo Nacional Electoral en una sesión solicitó una ampliación presupuestaria. El recurso es clave para echar a andar toda la normativa, licenciada Ardón. Bueno, nosotros tenemos aprobado ya los 110 millones, que fue lo que solicitó en la reformulación la unidad. Se hicieron todos los procesos al interior de la Secretaría de Finanzas, solo estamos esperando que se hagan los desembolsos. Este desembolso primero tiene que llegar al Consejo Nacional Electoral y a posterior el Consejo transfiere esos recursos a la unidad. Así que el recurso financiero, por supuesto que es importante en este proceso, pues la unidad tiene que contratar personal, que es el que se va a desplazar en el proceso de la fiscalización concurrente, y hay que hacer procesos de formación con ellos. Y a nivel de contratación de bienes y servicios ya se lanzaron 2 procesos. Uno para el arrendamiento de vehículos, que es la flota que va a hacer la movilización para llevar a los capacitadores, a los que van a ir a acreditar cuentas bancarias y responsables financieros, y el equipo tecnológico. Se va a hacer una compra de 72 computadoras. La unidad todavía no tiene tanta tecnología para lo que se avecina en este proceso y sobre todo buscamos que el equipo que se va a utilizar sea propiedad de la institución. En el pasado, según la propia experiencia que han comentado los que están en el Departamento de Infotecnología, manifestaban que el equipo lo llevaban las personas que fueron contratadas y la información que se tiene no puede andar de mano en mano. Entonces, el equipo con el que se va a auditar, que se va a fiscalizar, tiene que ser propiedad de la institución para que no salga información de la unidad a manos de terceros. Y esto es una medida de seguridad que estamos tomando y garantizando que esas 90 personas que van a hacer el proceso de auditoría, que van a tener acceso a esos informes que van a presentar los precandidatos y los movimientos, la información siempre queda en custodia de la institución. Así que se requiere la inversión. Esperamos pues que en los próximos días el Tesoro Nacional haga esa transferencia hasta el Consejo Nacional. Tenemos una muy buena relación, valga decirlo, con el Consejo Nacional Electoral, que ellos en cuanto tienen el flujo de caja, inmediatamente la presidenta Cosette autoriza que se hagan las transferencias a la cuenta del Banco Central, que es el que tiene la institución, y nosotros podamos ya ejecutar esos fondos. Y estamos en tiempo para no sufrir desfases porque
Si se entra a última hora, de nada servirá un esfuerzo. ¿Cómo está la organización de la cual usted es la secretaria? Nosotros tenemos todos nuestros procesos planificados. Porque es que una cosa se lanzaron los es procesos, planificar, claro, y lo otro es ya la acción como tal. La operatividad. La ley de contratación del Estado ordena que usted puede hacer procesos, aunque no tenga la plata todavía en su cuenta. Entraríamos en un incumplimiento si adjudicáramos. Por eso solo lanzamos. Una vez que ya tengamos los recursos en las cuentas de la institución, se va a adjudicar. Pero ya hemos hecho el proceso de la licitación privada. O sea, ya está todo adelantado, solo esperando el recurso para no tener el retraso. Así es. Y también los ofertantes tienen conocimiento de esto, de que se va a adjudicar hasta que ya tengamos el dinero en nuestras cuentas. Y el personal ya lo tienen previamente seleccionado. Sabemos que por ser órgano político siempre hay propuesta de cada una de las organizaciones partidarias para no entrar en el desfase. ¿Se tienen ubicados ya esos expertos? Porque es una unidad técnica la de ustedes. Nosotros lo que hemos hecho es crear perfiles de profesionales, ahí son equipos multidisciplinarios, y una vez que ya el Consejo transfiera los recursos, nosotros estamos en tiempo todavía. Gracias a los convenios interinstitucionales que hemos firmado con ASJ, con el Consejo Nacional Anticorrupción, estamos en tiempo para poder formarlos, pero tienen que pasar por una etapa de capacitación y luego las pruebas que se le van a hacer, independientemente del partido político. Para nosotros eso es un dato personal confidencial. En base a la ley de transparencia, buscamos la idoneidad. ¿Por qué? Porque estos temas de fiscalización son delicados y usted no puede utilizar la institución como una herramienta para perseguir a alguien. Aquí buscamos la calidad, el cumplimiento en plazos. Si nosotros no fiscalizamos de manera correcta, no auditamos en tiempo y forma, nosotros estaríamos atrasando al Consejo Nacional Electoral, que ellos deben de recibir información de quiénes de los que salgan electos han presentado su informe de rendición de cuentas, y los que no salgan, y aunque salgan, no presentan informe, hay que aplicar sanciones, y eso tiene que ir a la Procuraduría General de la República. ¿Se tendrán capacidades, licenciada Artaud, no solo para ver aquí la costumbre es la gran ciudad, Tegucigalpa, el Valle de Sula, y hay como otras 15 ciudades del país donde está lo grueso de la masa electoral, pero también hay que vigilar comunidades pequeñas que ya nos dejaron la experiencia de cómo el crimen organizado se infiltró, sí, claro, influyó y se terminó eligiendo autoridades municipales que muchos de ellos están en Nueva York. Bueno, ese es el mayor reto que ha tenido la institución, por eso las alianzas, no hay capacidad financiera para poder trasladar tanto fiscalizador al interior del país, pero sí las alianzas que hemos hecho con diferentes organizaciones identificadas que tienen sedes en algunas comunidades pueden desplazarse, y eso va a permitir entonces que podamos tener información desde el origen de donde se están dando los procesos electorales. Es obvio que para tener un proceso sano, como se dice, hay que invertir. La democracia es cara, y eso conlleva a que las instituciones debemos de ser creativas también para no impactar tanto en el presupuesto de la República. El presupuesto del órgano electoral, ¿ustedes a nivel del Consejo reciben los fondos que trasladan a la unidad de política limpia? Sí, es como originalmente está de acuerdo de conformidad con la ley, prácticamente es coordinada por el Consejo Nacional Electoral. Incluso antes tenían la oficina a la par del Consejo Nacional. No, el Consejo, en lo que es el proceso administrativo de transparencia, hay que reconocer, Chendo, que los últimos 2 plenos han sido muy transparentes, muy identificados con las necesidades y las inquietudes de una sociedad que necesita alta transparencia en la ejecución de su presupuesto. Y en ese sentido, la unidad de política limpia, para no mencionar todo lo que establece la ley, recibe todo el apoyo de la institución, igual que el Tribunal de Justicia Electoral, porque están ligados en todos los procesos.
y la idea es cumplir estrictamente con los términos que establece la ley. Recordemos que se ha avanzado mucho en la transparencia electoral, la creación de la unidad, la creación del Tribunal de Justicia y la implementación de políticas electorales que permitan que se respete la voluntad del soberano, establece términos de transparencia en la que debe sentirse orgullosa la sociedad y que tenemos que estar velando porque se cumpla constantemente con esa aspiración. Porque recordemos que en las elecciones del 2017 se habló mucho de la institución y quería hacer esta referencia siendo que en los problemas electorales generalmente no se han dado en el órgano electoral, en lo que era el Tribunal Electoral antes o el Consejo Nacional Electoral hoy. El problema ha sido en la Junta Receptora de Votos o en la mesa electoral, donde ha habido acumulación llenada de urnas. En los procesos anteriores, no sé si tú tienes la información, en el 2017 el Partido Liberal no acreditó cerca de 5.000 delegados a mesas receptoras de votos y el Libertad y Refundación no acreditó cerca de 3.000 representantes en las mesas electorales. ¿Y qué le están pidiendo, ya que entramos en ese escenario, abogado Mendoza, a las corrientes? Porque ahorita es un asunto de corrientes, para que tengan la representación en la mesa electoral y después no se venga con el alegato, con la discusión de que hubo fraude y que incluso pongan en duda un proceso que se busca transparentar, que se está incorporando por primera vez, esto debemos decir, a una elección primaria e interna, la transmisión de resultados electorales preliminares, el TREP, y está el biométrico, registro de huella digital, porque aquí se ha dado, creo que una vez hablamos eso con la licenciada Ardón, en estos temas, en los centros de cómputo, que había una urna que tenía un candidato a diputado 1.000 marcas. ¿Cómo va a tener 1.000 marcas si ahí votan que 300 personas, que era el máximo? ¿Cómo están haciendo conciencia en las corrientes para las acreditaciones y que no aparezca el descrédito a posterior? Muy buena pregunta, y uno de las cosas que me motiva a estar en estos programas es precisamente para fortalecer eso. Si los movimientos políticos no tienen capacidad de poner sus delegados a la Junta Receptora de Voto, ahí hay una debilidad. La otra es que están en la obligación de preparar a sus cuadros para el uso del aparato biométrico. Rosendo, aquí hay candidatos, diputados y candidatos a diputados que se preparan para el día D para comprar, para pagarle a su representante del movimiento en la Junta Receptora de Votos que le garantice adulterar el resultado, sea metiendo el voto de la persona que aparece en el listado o adulterando actas. Y esos recursos los tienen destinados a última hora y hay una costumbre ya del dirigente de base de recibir ese dinero y no solo no solo le pagan a sus miembros de su movimiento, sino que también tiene recursos para comprar el delegado de las otras corrientes, tratando de garantizar que en el caso de los diputados de ser el más votado, porque recuerda que puedes ir de 23, pero si sos el más votado termina siendo el primero, y en esos muchos candidatos tienen la costumbre, y lo que tú dices, aparecen 300 o 500 votos en el listado y en el resultado aparece inflado. En ese sentido, el Consejo Nacional Electoral avanzó mucho con el sistema biométrico. Recuerde que no necesita ni conexión, porque cada sistema biométrico lleva justo el número de electores y los tres partidos, o en una urna electoral o en una junta receptora de votos, es el mismo listado para los tres partidos. Y podrá sincronizarse, y lo están trabajando los técnicos, en que si tú votaste ya en el Partido Liberal, no vas a poder votar. Automáticamente el sistema bloquea. El sistema bloquea. Se entiende que hay tecnología de punta. ¿Ya tienen los chequeos de esos equipos? Están trabajando la dirección de sistemas, técnicos contratados y la empresa que se ganó están trabajando fuertemente en este tema. Ahí esto debería 24 estar horas. listo para que feche. El 9 de marzo son las elecciones primarias e internas. Esto quizás días antes debe estar ya con la prueba desde lo más recóndito, porque ahora no se puede argumentar o alegar que no tenemos la conectividad. Si el mundo ahora
lo tenemos en el espacio y rápido. Sí, en eso se ha avanzado bastante. Yo creo que al nivel de que está trabajando la Dirección de Sistemas del Consejo, da respuesta casi inmediato, la tecnología, los sistemas, la programación. Hay gente permanente en ese sistema revisando los equipos, actualizando equipos, y una vez que la empresa implemente el sistema en los equipos, garantiza este proceso. En eso no va a haber problema. El problema, Rosendo, va a ser en que el delegado a la Junta Receptora de Votos tenga la disciplina de usar el aparato biométrico, porque si no lo obligamos y si el dirigente del movimiento no obliga a su representante, puede hacerlo a un lado y empezar a votar manualmente. Y ese es un peligro de la democracia. ¿Y qué pasa si que es uno de los hechos que eventualmente se pueden presentar, qué ocurre? Habría que esperar el reglamento que apruebe el Consejo Nacional, en el que puede anularse el proceso de esa Junta Receptora de Votos o someterlo al escrutinio después para ver si reúne los requisitos esenciales y el proceso fue transparente. Pero eso está todavía en el proceso de reglamentación. ¿Hasta cuándo supervisan los gastos ustedes, licenciado Ardón? Hago esta consulta porque muchos tienen sus reservas y nos han dicho, no vamos a gastar tanta cantidad en el proceso, todo lo reservamos para el último día porque ahí es el momento clave y se puede prestar para el tráfico, para ese problema que se ha dicho históricamente, que se compran los delegados, y ese es parte de un proceso de supervisión, claro. Porque ¿de dónde viene ese dinero? O alguien que esté interesado en dañarle la imagen a Ivonne Ardón para beneficiar a Lino Mendoza. Entonces, ustedes van a tener trabajos puntuales el propio día de la elección para establecer si hay tráfico de recursos. Bueno, el mandato de la institución es que hay esa fiscalización concurrente, que no solamente se verifica las colectas populares, el levantamiento de información sobre la publicidad que puede ser transmitida por los medios de comunicación o la publicidad en exterior, sino que también los gastos operativos de campaña. Y la población debe de ser consciente de que el voto no tiene precio, porque al final ese voto que usted vende nos puede condenar más adelante, porque tengamos malas personas en la administración pública tomando decisiones equivocadas que al final el pueblo es el que paga la cuenta. Ese debe de ser el primer llamado de conciencia, de fiscalización que debemos de tener como sociedad. No prestarse a que le compren su voto o a que le quiten su tarjeta de identidad para que no vaya a votar. Ese es algo que no se puede utilizar como un mecanismo para beneficiar a alguien. Pero en un tema tan importante como esa, licenciada, ¿cómo controlar que el representante de la Junta Receptora no se venda? Ese es el cuidado que deben de tener los movimientos, de quiénes son las personas, no solamente con la idoneidad, porque para eso necesita conocimiento tecnológico, que sepa leer y escribir, sino que también la lealtad y el compromiso que tiene con la democracia. ¿Por qué? Porque al final el daño se lo hacen a todo el país, no se lo hacen a una persona o a un movimiento, se lo hacen a su partido, y a posterior eso tiene una repercusión general, porque esa persona es la que llega a las generales y muy posiblemente pueda salir electo en un nivel electivo, valga el juego de palabras. Ahí es entonces donde viene la conciencia que debe de tener el movimiento al momento de seleccionar a los que va a poner en las mesas, número uno. Y dos, la conciencia y el compromiso que tiene el elector de no dejarse comprar. Porque yo soy la primera que digo, mi voto no tiene valor, mi voto no se le puede poner precio. ¿Por qué? Porque mi decisión va a impactar en mi familia y en la sociedad después. Por tanto, decir que vamos a estar en todas las mesas significaría cuántas urnas son las que se aperturan. No podemos tener tanto recurso empeñado en estar vigilando, porque esa compra no se hace el día de. La compra de las credenciales, la compra de los miembros que van a estar en las mesas, eso lo hacen 2 o un día antes. Pero si eventualmente hay una vigilancia al azar, que sí, a efecto de constatar si hay algo raro. Para hacer muestras, sobre todo en los lugares donde ya han habido algunos incidentes.
Y no podemos decir en este momento voy a mandar a tal lugar, porque estaría ya dando a conocer mi Pero sí estrategia será. de fiscalización. Sí se va a hacer, definitivamente que sí. Muy bien. Ivonne Ardón y Lino Tomás Mendoza están con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con la licenciada Ivonne Ardón y el abogado Lino Tomás Mendoza. El tema de la extradición se quitó y hay mucho que hablar sobre eso por los financiamientos que en su momento se dijo tenían algunos capos que terminaron en Nueva York para políticos. Ahora ya no se tendrá, por cierto, entra en vigencia el 1 de marzo este nuevo proceso y ahí hay un papel clave de la Unidad de Política Limpia para no permitir o hacer el mayor de los esfuerzos que dinero sucio entre a financiamientos que asustan. Y cuando digo eso es que vamos a lugares donde no tenemos ni la menor idea de gastos y nos sorprende cuando vemos unos despliegues impresionantes. Es difícil llegar, debemos reconocer, a sitios apartados de la geografía hondureña. ¿Ustedes cómo van a trabajar o cuándo van a tener como creíble una información si les llega por parte de un ciudadano de a pie? Bueno, mire, el tema de la fiscalización y de la auditoría es fundamental para garantizar que no haya dinero de origen incierto financiando no un partido, un movimiento, sino que un precandidato. Pero el principal actor dentro de este proceso se llama sociedad. En los municipios nos conocemos todos y sabemos quién tiene capacidad para financiar, para hacer inversiones grandes en un municipio donde el poder adquisitivo es bajo. En primer lugar, la sociedad tiene que tener ese compromiso de denunciar, pero las denuncias tienen que ser documentadas. Por ejemplo, un municipio donde un techo es de 87,000 lempiras, ¿cómo va a ver usted una gran inversión en campaña publicitaria que supere el 1.000.000 de lempiras? En la primera reunión política se gastaron los 87,000 lempiras. Ahí nomás se fue. Entonces, ahí es donde la unidad empieza. Por eso la fiscalización concurrente es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver vallas, si son doble caras, si son monopostes, si son... Todo tiene un costo y no solamente es la impresión de aquella valla, sino que el de los valleros, que son los que alquilan esos espacios publicitarios. No, incluso el que los va a poner, tiene un, para eso nosotros hemos diseñado un catálogo de gastos con valores reales, porque es lo que siempre hemos dicho, las compras en el Estado se sobrevaloran y en las campañas electorales se subvaloran. Entonces, una camisa que pueda costar 300 lempiras en gastos de campaña lo vienen reflejando a 70, 75 lempiras, cuando el valor real no es ese. Entonces, todos esos mecanismos de control están establecidos para este proceso eleccionario. Aquí hay otro punto importante, licenciada Ardón, y cuando se trata de donaciones, aquí es muy común escuchar cuando venimos en el tema de la campaña electoral, todo es regalado. Aquí somos los más dadivosos del mundo. Todo es gratis. Bueno, pero ¿cómo van a trabajar el tema donación o regalos? Porque sí hay quienes lo promueven como tal. Bueno, para eso hay ya formatos establecidos. Esas son aportaciones en especie, forman parte del techo que autorizó el Consejo Nacional Electoral. Y esa donación tiene que venir la evidencia, es decir, se llena el formato 002B, que es donde se registra la aportación en especie, que le donó, el valor unitario, quién es el aportante. Luego hay un acta de donación donde firma el precandidato o el responsable financiero y el que dio la donación, y vienen las fotografías de la aportación. Pero en el caso de los candidatos a alcaldes, reciben aportes de carácter efectivo que es difícil registrar. Por ejemplo, los candidatos a los alcaldes que tienen varios periodos, incluso se comprometen con varios candidatos a diputados de los diferentes partidos y reciben aportes en físico, en monetario, que es difícil registrarlo. Ahí con eso es que manejan la campaña. Y te van a encontrar un candidato a alcalde
conozco varios en Francisco Morazán, de que se comprometen con candidatos a diputados de diferentes partidos a cambio que les den el aporte económico. ¿Cómo registrar? Bien difícil, o sea, no es tan fácil porque son aportaciones que se hacen en efectivo. Pero eso sucede más para las elecciones generales. ¿Por qué? Porque todos van en la misma papeleta. Entonces ahí es donde se puede dar el cruce de marcas. Pero en una elección primaria, los liberales van a las urnas liberales, los nacionalistas a las propias y lo mismo los de Libertad y Refundación. Pero recuerde que son 4 movimientos, entonces los diputados de los 4 movimientos... Sí. Internamente en el partido, ejemplo, el Partido Liberal tiene 4 aspirantes, el Partido Nacional 4 y 2 de Libre. 7. 7 de Libre. Libre tiene 7. Sin movimiento. Sí. Y dos presidenciables. Precandidatos. Internamente en los movimientos sí se puede dar ese tráfico. Ahí sí. ¿Y cómo están las capacidades No para estos ejemplos que pone Lino, o la realidad es que resulta complejo y es más a futuro ensayos de ir perfeccionando los que nos darán un proceso apuntando a la transparencia, licencia? Claro, sí es complejo, definitivamente, definitivamente sí. sí. ¿Por qué? Es que yo lo expongo porque yo he sido candidato y conozco bien el proceso. ¿Y sufrió esa jugada cuando aspiraba? Sí, claro. Justo con el combo El Chorizo, nosotros teníamos el control de los 27 municipios de Francisco Morazán y una semana antes se detectaron que podíamos ganar y empezaron los recursos a fluir a los candidatos alcaldes de esos municipios al que el voto fuera en plancha para podernos eliminar. O sea que sufrimos esa etapa de lo que cuando se invierte mucho dinero, del que tiene mayores posibilidades, te desplaza al otro por el manejo de recursos y los das en efectivo. Y nos ha tocado como candidatos contribuir con los candidatos en efectivo, que no queda ninguna huella, ¿no? Sí, por eso es que es importante el tema de la honestidad personal. Esos son valores que los traemos desde nuestra casa. ¿Y de qué le sirve que en este momento usted erogue esas grandes cantidades para llegar y va a tener que triplicar para las generales, porque ahí ya no es a nivel de movimiento, sino que ya ahí va a luchar contra otro partido? Va a invertir, está dispuesto a invertir más recursos del que va a ganar cuando se convierte en diputado. Y algunas instituciones, licenciado Ardón, el caso de la propia Fiscalía, el Ministerio Público, ¿cómo esperan que les apoye y les dé el respaldo? Porque ellos pueden ser un agente clave al detectar hechos como el que nos señala el abogado Mendoza. Bueno, el Ministerio Público tiene 2 funciones. Uno, que es el que trabaja con la Fiscalía para delitos electorales. Sí. Y la otra es la unidad de investigación financiera que tiene el Ministerio Público. Ahí esa unidad para nosotros es fundamental, sobre todo cuando el sistema financiero emite una alerta. Por eso es que les hemos dicho a los precandidatos en este proceso de capacitación que estamos dando, de que no registren una cuenta personal que ya tengan. ¿Por qué? Porque pueden recibir una aportación que sea superior a los movimientos que normalmente tiene esa cuenta. Eso ya presenta una alerta dentro del sistema financiero. Ahora, cuando usted dice es una cuenta para campaña electoral, mientras no se pase del techo, el banco está viendo el flujo de dinero que puede entrar de 50,000, 100,000 empiras, 200,000, dependiendo del tipo de aspirante que sea. Y es difícil que en una cuenta ordinaria podamos tener una inyección de esos recursos. En eso tenemos que avanzar mucho, porque por ejemplo la Fiscalía no tiene los recursos, por ejemplo, para estar en todo. En toda la Sí, es el país. mismo problema de no tener el personal, por una parte, y los recursos para estar en todo el país. Correcto. Es un asunto más de conciencia del que aspira a no comprometerse a ir a escenarios donde después se le complica la vida. Porque aquí hay algo, y ambos son profesionales y han estado en política, que siempre nos llama la atención. Un aspirante a una alcaldía municipal X que se gastó 5 millones en una campaña, no hablando dentro de los procesos de supervisión, pero pueda que ahora ocurra con esas donaciones directas, y si sumamos los sueldos
completo del cuatrienio para el que fue electo, no llega ni a la mitad de lo que invirtió. Entonces, ¿con qué compromiso llegó? Claro. Y es que eso tiene que ver también que en algún momento va a tener que hacerlo la unidad de establecer el origen de los capitales, porque el crecimiento de los capitales de los diputados no es proporcional al salario. Empresarios de hoteles, de producciones, de grandes empresas. Entonces, cuando lleguemos a equilibrar, que podamos ver que el patrimonio es producto de la honradez de la transparencia, o por lo que decía nuestro común líder, el profesor Pineda Ponce, el tilín tilán, y vos vas a ver los crecimientos de los diputados económicos exagerados comparado con el salario que devengan. Entonces, en algún momento la unidad tendrá que trascender a investigar el origen de los capitales. Muy bien, el abogado Lino Tomás Mendoza y la licenciada Ivonne Ardón con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el abogado Lino Tomás Mendoza y la licenciada Ivonne Ardón. A nivel del órgano electoral, ¿cómo se está planificando en la selección de personal para el trabajo político, para evitar y cerrar cualquier espacio a la duda del proceso, a que nos vengan con que hubo un fraude, con que se robaron las elecciones, aun y cuando es una responsabilidad de los partidos políticos? Insistimos en esto, es de los partidos políticos, pero ustedes supervisan, abogado. El Consejo tiene mucha experiencia. Yo tengo 4 años de estar y me he sorprendido de la capacidad técnica que tiene el Consejo. Mucha experiencia en la contratación de recursos. Los partidos políticos asignan o proponen gente de mucha experiencia y son 28 proyectos electorales. Desde la inscripción, documentos electorales, el centro logístico electoral, transporte, cartografía, censo. En todo personal muy calificado, y pone a disposición de los partidos recursos, todos los recursos, todo el apoyo, toda la asistencia técnica, toda la asistencia política para que los partidos políticos reciban y tengan la oportunidad de pasar procesos eminentemente, podría hacerse la aspiración del Consejo transparente, pero de nada sirve. Y esto yo recuerdo en la elección del primaria del 2021, yo estaba recién llegado a la institución, a la semana de las elecciones, una serie de intelectuales en un programa como el Banquillo le echaban la culpa al Consejo de los fraudes electorales. Llamé para intervenir y dije, no, es responsabilidad de los partidos políticos la transparencia. Y en ese sentido, en extracámara, la licenciada Ardón tocaba con mucha propiedad que antes era un honor para la sociedad elegir un diputado. Ahora el diputado se ha convertido en una fuente de negocios y eso es donde pone en duda el proceso, Rosendo. ¿Por qué? Porque si el diputado está acostumbrado a la maña, al fraude, a la compra del representante de la Junta Receptora de Votos, podemos hacer muy poco. Y esto arrastra a otro elemento, que ya el buen profesional, el empresario, la persona de mayor éxito en su municipio, en el departamento, no quiere participar porque le toca competir con alguien que no representa transparencia, honradez y compromiso con la sociedad. Aunque la existencia del biométrico, que me entiendo que ya todo va a estar listo, va a ser un punto... Es un avance extraordinario en el proceso. Para evitar aquello de inflar votos. Aquí está claro. Y eso recuerda que ya hubo, en la implementación del pleno de consejeros pasado, hubieron como 8 o 9 personas que estuvieron presos por los delitos electorales, cuando quisieron adulterar resultados en los escrutinios en el Consejo Nacional Electoral, que a través de las cámaras y de la supervisión se detectó, porque hay candidatos, otro elemento, Chendo, hay candidatos a diputados que se instalan en el Consejo Nacional Electoral para comprar al que está en los procesos de escrutinio, tratando de que adulteren el resultado. Y en eso fue un gran avance en las elecciones del 2021. No se permitió, porque ahí disponen de recursos para comprarte transcriptores para que te adulteren el resultado. Con el proceso del 2021 y con todos los procesos adelantados, el
proceso de transcripción de urnas se pasaba el acta por un proceso, pasaba el otro, por una auditoría tratando de garantizar, por eso fue una elección altamente transparente. Con estos sistemas en las primarias e internas que por primera vez lo tendrán de transmisión de datos electorales preliminares, del biométrico, ¿a qué tiempo ya estiman ustedes esto va a ser a prueba-error? Se va a realizar el ensayo, se tendrá claro el proceso electoral para que no pase aquello del 2017 que en la noche ganaba uno, se apagó el sistema y volvió horas después y triunfó el otro. El Consejo ha avanzado extraordinariamente en eso. Las elecciones del 2021 se usó el aparato biométrico en un porcentaje bien alto y fue altamente transparente. Recordemos, Rosendo, que no hay que comparar el 2017 porque cuando se paró el sistema no es porque el Consejo hizo el fraude, es porque los partidos liberales, Libertad y Refundación en el área rural no tenían representantes en la Junta Receptora de Votos y allá venía adulterado ya el acta y venía adulterada la urna. Y cuando decidieron parar el proceso era porque había que darle entrada a ese proceso en el que el Partido Nacional había estado solo en esas 5.000 urnas que el Partido Liberal no presentó su miembro de la Junta Receptora de Votos en ese momento, mes electoral, y el Partido Libertad y Refundación, cerca de 3.700 personas, no tenían representantes en la mesa. Entonces ahí el partido que estaba en el gobierno... Estaban llenando. Llenando, y ese fue el resultado en la que perdió Salvador Narral a la elección. En el Consejo es muy poco lo que se puede hacer. El cuidado que se tiene que tener en la Junta Receptora de Votos. Y en esta elección primaria, Rosendo, es el uso obligatorio del sistema biométrico para que venga garantizado el resultado a nivel presidencial, a nivel de alcaldes y a nivel de diputados. Hablando de tecnología, y le toca a ustedes también, licenciado Ardón, el tema de las redes sociales, de la social media. ¿Cómo lo van a controlar? Porque ahí ese es un mundo que está a la orden casi de el 70% de la población, hasta el más humilde, tiene el WhatsApp, y hablo de esta aplicación porque ya es considerada una red. Así es. Bueno, mire, nosotros como institución hemos avanzado para este proceso primario. Vamos a implementar el Centro de Monitoreo Digital. Esta es una innovación que va a tener la institución gracias al apoyo de AIFES a través de fondos de USAID. Hemos obtenido un software que solamente lo tiene el Tribunal Electoral de Panamá. Aquí se va a poder monitorear las inversiones en redes sociales. El sistema diferencia lo que son las cuentas ordinarias con las cuentas orgánicas, las inorgánicas y las orgánicas. Las orgánicas son las personales que tenemos y las inorgánicas son las que tienen un costo. Ese sistema le dice si esa cuenta es pagada. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral de Panamá tiene un convenio con Google que a nosotros nos arrastra. Entonces, ahí se puede cuantificar las inversiones que puede hacer un candidato, porque apenas el sistema rastrea que hay menciones políticas, que suben videos, genera alertas. Inmediatamente y le postea cuánto, si fueron $100, si fueron $200, lo que haya sido. Pero además de eso le va a poder identificar las famosas granjas de bots. Y eso nos va a tirar alertas para que esas granjas que se estén pagando para atacar un candidato. Muchos de ellos, por cierto, especialistas en denigrar. Por supuesto, las campañas de odio van a ser monitoreadas. Nuestro deber es notificar al Consejo Nacional Electoral, que es el órgano que regula los procesos electorales, de qué candidato está haciendo uso de campañas de odio, de campañas de desprestigio, y particularmente vamos a vigilar los ataques contra la mujer. El Consejo ha implementado una política de género y nosotros en ese sentido estamos también trabajando con el Consejo y el Foro de Mujeres Políticas. Así que este va a ser nuestro primer ejercicio de monitoreo de redes sociales a través de este centro que va a funcionar las 24 horas. Y quiero sumar un elemento fundamental a lo que estaba mencionando el abogado Lino en relación a lo del biométrico. Yo estaba en el IAIP como comisionada y pudimos constatar dentro de las bodegas de
que tiene el Consejo, donde se está haciendo el destuce de las maletas electorales, la importancia que ha tenido el tema de la transparencia. Ese tema de tener la trazabilidad de la maleta electoral es básica. Y sobre todo cuando se va a las mesas, nosotros pudimos tener a nivel nacional, con los convenios que teníamos con diferentes universidades, tuvimos representantes en todas las mesas, en la mayoría de las mesas, no podemos decir que en todas, pero en la mayoría de las mesas, y se estaban utilizando el biométrico, y eso fue una garantía que permitió que nadie pudiera desconocer el triunfo que había tenido Xiomara Castro. Y eso le dio tranquilidad a la población, y esperamos que esa tranquilidad también se la dé a los que salgan electos de las diferentes corrientes de estas primarias, para que no se empañe ese triunfo de nadie. Muy bien. La licenciada Ivonne Ardón y el abogado Lino Tomás Mendoza han estado con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.